Amén, hermano. Gracias, hermano Ángel. Muy bien. Entonces, vamos a continuar en esta noche con lo que venimos tratando de Mateo 24, pero hoy vamos a examinar unas palabras en el texto hebreo, en el diccionario. Ustedes saben que hay una situación que se presenta en las escrituras fuera del idioma hebreo. Puede ser el francés, el inglés, el alemán, el castellano, de que la mayoría de ellos vierten una misma palabra, aunque no diga igual como está en el original. Entonces, por ejemplo, en castellano hay para la palabra abominación. Para la palabra abominación, en el texto hebreo no es la misma palabra. Por ejemplo, hay 3 palabras que tienen que ver con la palabra abominación. Una es toevá, la otra es jerpá y la otra es chikuts. Chikuts. Entonces, estas 3 palabras, cuando uno las busca en todas las citas, son como unos 120 citas, más o menos, que hay en toda la escritura donde habla de la palabra abominación o abominar. En la Biblia castellana dice la misma palabra abominar, pero en el texto hebreo no. Mire que son 3 palabras diferentes: toevá, jerpá y chikuts. Entonces, para nosotros ayudarnos a encontrar el significado más exacto dentro del texto, habría que ir al diccionario o al texto hebreo y buscar qué quiere decir la palabra toevá, la palabra jerpá y la palabra chikut, y en qué textos están dentro de la escritura. Por ejemplo, toevá en el Strong está en el número 8441. Toevá se enfoca más que todo en los ídolos, la abominación a través de los ídolos. ¿Ok? Por ejemplo, que una persona en el tiempo, en el periodo del templo, que una persona cogiera un ídolo y lo llevara al templo, al santuario, al Beit Hamikdash. Eso es una abominación. Pero ahí diría toevá, no jerpá ni chikuts. ¿Por qué dice toevá? Porque es una especie de abominación o de profanación del santuario a través de un ídolo. ¿Ok? A través de un ídolo. Baruch Hashem. Ahora, jerpá, la palabra jerpá, que en Strong es número 2781, que en su Biblia dice abominación, pero en el texto hebreo dice jerpá. Este es un tipo de profanación del templo a través del oprobio, la deshonra o la afrenta, o lo vergonzoso o la injuria. Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Antíoco Epífanes, que él ofreció un cerdo en el altar, puso sacerdotes que no eran de la línea de Aarón y puso, en fin, hizo unas cosas terribles en el templo, que eso, parte de lo que él hizo fue afrentar el templo, deshonrar el templo, oprobiar el templo y hacer cosas vergonzosas dentro del templo y la injuria. Entonces,
este tipo de cosas que no tiene que ver con idolatría, con ídolos dentro del templo, se llama jerpá. ¿Vamos entendiendo? Y luego está la otra palabra que se llama chikuts. Sikuts. Sikuts no tiene que ver con la profanación del templo a través de ídolos o a través de afrentas o deshonra o oprobio o injuria, sino que tiene que ver con algo nauseabundo, sucio, inmundo. También menciona ídolo y se refiere a algo repugnante. Repugnante. Entonces, mire usted cómo funcionan las cosas. En las Biblias, en su Biblia que usted tiene en su mano, estas tres expresiones están en diferentes textos a través de la escritura, pero en su Biblia solamente hay una sola palabra: abominación. Una abominación. Entonces, ese tipo de traducción más bien confunde a los lectores, a la gente. Claro, cuando una persona no sabe nada del hebreo, le parece que todo es igual, que todo es lo mismo, ¿ok? Que se está refiriendo a lo mismo, porque está la misma palabra, abominación. Pero en el texto hebreo es más explícito, más directo a la situación de la que se está hablando en ese momento. Si es una abominación a través de idolatría de ídolos, se llama toevá. Si es una abominación a través de afrentar, de deshonrar, de injuriar, de avergonzar el templo o el santuario, se llama jerpá. Y si tiene que ver con algo que es nauseabundo, sucio, inmundo, repugnante, se llama chikuts. Chikuts. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque en el verso 15 de Mateo 24 hay una palabra que dice, 24:15, dice: por tanto, cuando vean en el Beit Hamikdash la abominación desoladora de la que habló el Nabí Daniel, el que le entiende, o sea, el profeta Daniel. ¿Qué es lo que nos está dando a entender aquí? Primero, que en el tiempo de la confusión que se avecina, la gente va a estudiar mucho el libro de Daniel. Por eso es que aquí lo dice entre paréntesis. El que lee entiende. ¿Leer dónde? ¿Y entender qué? Leer el libro de Daniel, como lo dice ahí, el Nabí Daniel, o sea, el profeta Daniel, y entender qué es lo que está diciendo el profeta Daniel. ¿Ok? Entonces, yo me di a la tarea de buscar donde dice chikuts, la palabra chikuts, o sea, una abominación, pero de carácter nauseabundo, sucio, inmundo y repugnante. Repugnante. Entonces, claro, si aquí el mismo Yeshua, miren ustedes cómo funciona esto, si el mismo Yeshua nos mandó a ir a Daniel, por eso está escrito, el que le entienda. Porque estas son palabras textuales de Yeshua. O sea, él solamente dio las pautas, pero él no explicó en detalle las cosas. Simplemente los dijo. Miren lo que él dijo. Por tanto, cuando ustedes vean en el templo, en el sagrado templo, la abominación desoladora de la que habló Daniel, ustedes saben, si usted va a Daniel,
entienda lo que le estoy diciendo. Así, eso es lo que dijo Yeshua prácticamente en nuestro argot lingüístico. Ustedes saben de qué le estoy hablando. Vaya a Daniel. Hay que ir a Daniel. Entonces, como él mencionó la palabra desolación, abominación, él no usó la palabra toevá, ni usó la palabra jerpá, sino que usó la palabra chikutz, porque esa es la palabra que está mencionada en Daniel. Entonces vamos a leerlo. Yo aquí tengo una Biblia hebreo español Antiguo Testamento. Y mire cómo dice, hermanos, para que entendamos que la palabra chikutz es la palabra correcta y la palabra que está aquí en el texto hebreo. Daniel 9:11. No. 9. Es que yo estoy en el 27. Daniel 9:27. Esto con números romanos es tenaz. Ocho. Nueve. Ya, aquí está. 9:27. Dice. Y hará el pacto firme con muchos por una semana. Ojo. Recordemos que una semana son 7 años. ¿Ok? Un día por año. Son 7 años. Entonces, por eso dice, hará un pacto firme con muchos por una semana. O sea, al principio de estos 7 años, muchas personas van a hacer techubá, o sea, van a hacer conversión a las raíces hebreas. ¿Ok? Muchos. Eso va a ser un avivamiento tenaz. Entonces, no pensemos en esto, no, ahora sí vamos a llenar la congregación. No, no hay que pensar en eso porque la cosa no funciona de esa manera. Mucha gente, miles y miles, van a buscarlo a usted para que usted les predique Torah y Yeshua. Le enseñe el Shabbat, le enseñe las fiestas, le enseñe muchas cosas de la Torah. Eso es lo que quiere decir acá. Y hará pacto firme con muchos por una semana. Esto es Daniel 9:27. Y dice, y a la media semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda vegetal. Ojo. Y por una semana, o sea, y por una semana y media semana, o sea, por una semana y por media semana hará cesar el sacrificio vegetal. Y luego sobre el ala de las cosas detestables vendrá el asolador. Y hasta el exterminio dispuesto se derramará la ira sobre el pueblo asolado. ¿Ok? Entonces aquí menciona un lugar determinado en el templo. Si yo lo leyera en hebreo, aquí donde dice ala, tiene que decir kanaf. O sea, en la punta del kanaf, ahí está. Kinaf. Kinaf
chikuts. Eso dice, kanaf chikuts. El ala de las cosas detestables. Entonces hay que preguntarnos qué son las cosas detestables. Bueno, pero leámoslo también cómo está en su Biblia, porque en las Biblias hoy en día moderna está más, como más reconocido. 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mire que está diferente como está en el original. Dice, y hará pacto firme con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda vegetal. Luego sobre el ala de las cosas detestables vendrá el asolador. Y hasta el exterminio dispuesto se derramará la ira sobre el pueblo asolado. Pero aquí no dice acá, así no dice acá. Aquí dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Pero aquí dice sobre el pueblo asolado. Bueno, entonces, hermanos, lo que tenemos acá en este texto de Daniel 9:27 es que usa la palabra chikuts. Chikuts. Bueno, es el primer texto. Son 3 versículos donde, en el libro de Daniel, donde figura la palabra chikuts. En otras partes de Daniel también habla de la palabra abominación, pero ya tiene otra connotación diferente. Usa la palabra jerpá o usa la palabra toevá. Acuérdese, la palabra toevá tiene que ver con abominación en referencia a idolatría. Jerpá tiene que ver con afrenta, deshonra, oprobio, injuria en referencia al templo. Jerpá. Lo que pasa es que no tendríamos tiempo aquí, son como unos 100 y pico de versículos donde se menciona la palabra toevá, jerpá y chikuts. Pero bueno, vamos a enfocarnos solamente en chikuts, que es precisamente hablando de lo que viene de la abominación de la desolación, la abominación desoladora, que tiene que ver con algo nauseabundo, sucio, inmundo y repugnante. Repugnante. O sea, cuando Yeshua dijo lo de Mateo 24:15, si lo leyéramos en palabras de él, lo leeríamos de la siguiente manera. Por tanto, cuando vean en el Beit Hamikdash, o sea, en el templo sagrado, la casa, la repugnancia o lo repugnante y nauseabundo que va a haber, que va a causar una desolación, que es la que habló el profeta Daniel, y el que le entienda. O sea, según los sabios judíos, los exégetas, este texto de Mateo 24:15 nos está diciendo que en la época que comiencen todas estas cosas, que comience la aparición del antimachía, que comience todo como a ponerse muy bueno, entonces la gente, porque así como, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la guerra en Ucrania, que la gente hoy en día está escarbando la Biblia en Daniel a ver dónde está relacionado lo que está pasando ahora y también lo que pasó hace 2 años con lo del COVID y todas esas cuarentenas y todo el cambio que hubo en el mundo. Entonces, porque cada vez que ocurre algo, hermanos, póngale la firma, que todos los estudiosos nos vamos a escarbar en la escritura a ver dónde la escritura habla de lo que está pasando. Eso instintivamente uno lo hace, buscando respuestas, buscando una guía en la palabra. Cuando ocurra
cuando venga la aparición de la antimachía, que comience en los 7 años, la gente, y Yeshua mismo lo está diciendo acá, la gente va a estar estudiando el libro de Daniel. O vamos a estar estudiando el libro de Daniel buscando respuestas a lo que está pasando. Por eso dice, el Naví Daniel, y dice, y el que lo lea, o sea Daniel, entiende de qué estoy hablando. ¿De qué está hablando Yeshua? De que va a haber un chikutz, o sea, se va a profanar el templo, el altar, con un chikutz, o sea, con algo nauseabundo, sucio, repugnante. Se va a profanar el altar con una cosa de esas. Ya tuvimos un ejemplo de esto cuando ocurrió lo de Antíoco Epífanes. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Antíoco Epífanes usó algo abominable, que fue ofrecer un cerdo en el altar. Imagínense. El cerdo no es un animal kosher. Así le den alimento kosher porque hay gente allá en Dinamarca, unas granjas, unos judíos pues que están soñando despiertos. Dicen que ellos quieren cacherizar los cerdos. ¿Cómo lo van a cacherizar? Que dicen que le están dando comida kosher y orada para que el cerdo se vuelva kosher. Pero hermanos, como dice el dicho, aunque el mono se vista de seda, mono queda. Sigue igual, no deja de ser mono. Aunque el cerdo le den comida como le den y le hagan lo que le hagan, sigue siendo el mismo cerdo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es que hay que cacherizarlo y hacerle algunas cosas para poderlo comer, no, sino que sus costumbres, su ADN, el ADN del cerdo, lo hace que sea un cerdo y que sea un animal no apto para el consumo humano. No es lo que coma, no es lo que coma. Porque tampoco piense usted de que si usted come kosher, usted va a ser más santo que cuando no comía kosher. En parte sí, pero no nos apoyamos en eso para uno decir de que con la comida nos vamos a santificar y ser más santos todos los días. No, tampoco así. Lo que nos hace santos es la obediencia al mandamiento. Amén. La obediencia al mandamiento, claro. Dentro de la obediencia al mandamiento está la comida kosher normal, pero bueno. Muy bien. Ahora vamos para capítulo 11, verso 31. Dice, de Daniel, y las armas estarán de su parte y profanarán el santuario, incluso la fortaleza, y se llevarán el holocausto continuo y establecerán allí sus chikuts, o sea, sus abominaciones. Y aquí en el texto hebreo dice chikuts, hachikuts. Ahí está, en el texto hebreo. ¿Ok? No menciona ni jerpá ni toebá. O sea, no se trata de profanar el templo a través de imágenes idolátricas, de ídolos, o de deshonrar el templo. ¿Qué es deshonrar el templo? O sea, la palabra jerpá. La palabra jerpá tiene que ver con afrentar el templo. Entonces vamos a poner unos ejemplos de lo que es afrentar el templo o la abominación a partir de la palabra jerpá. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que se meta una mujer al lugar santísimo. Claro, la mujer no está haciendo cosas malas y puede estar bien vestida, pero esa área del santuario está restringida para las mujeres. Entonces, esa es una afrenta.
no es una cosa inmunda ni es repugnante, porque ella no está haciendo nada repugnante. Simplemente entró a un lugar donde no debe entrar, y eso es una afrenta. ¿No entendemos? La otra, lo que hacían los hijos del sumo sacerdote, que el Eterno los cortó, porque ofrecieron incienso ilegal, fuego extraño al Eterno, no a otro Elohim, sino al Eterno. Pero eso no lo podían hacer a esa hora ni en el lugar donde fueron a hacerlo. Pero ellos ya tenían un antecedente. ¿Cuál era el antecedente de estos muchachos? Que ellos en los atrios y en algunos lugares del templo, del santuario, tenían relaciones sexuales con mujeres. Y también les gustaba el guaro. Eran muchachos de vida alegre, como hoy en día. Vida alegre. Licor y mujeres. Ese era el detalle de estos muchachos. Solo que ese día se tomaron unos chorritos, unos tequilas, y se les subió la cabeza y uno le dijo al otro, vamos a ofrecer incienso al Eterno. Y cogieron los incensarios, todos embriagados, le echaron incienso y luego le pusieron fuego en el incienso, en el incensario, y empezaron allá fuera de hora, fuera del horario. Entonces el Eterno tomó eso como fuego extraño. Como fuego extraño. Hoy en día, ¿qué sería fuego extraño? Que usted celebre Pesach, lo celebre en agosto. Yo voy a celebrar la fiesta en agosto, Pesach. Eso sería fuego extraño. ¿Ok? Porque uno, sabiendo que esa no es la fecha, uno insiste en que lo va a hacer en ese tiempo. ¿Se da cuenta? Eso viene a ser fuego extraño. O usted decir, qué cosa, hombre, yo no pude guardar el Shabbat porque me resultó un compromiso muy importante, entonces voy a hacer el Shabbat el lunes. El lunes, el segundo día de la semana. Eso es fuego extraño. ¿Ok? Baruch Hashem. Que eso sería jerpá. La abominación a nivel de jerpá, o sea, afrentar, deshonrar, oprobio. Por ejemplo, ustedes recuerdan una vez que Moche mandó a los soldados, o fue David, creo que fue David, unos soldados a una misión por allá y los vencieron, no los mataron, pero los avergonzaron. ¿Cómo los avergonzaron? Le quitaron la barba, le cortaron el pelo y en la parte de atrás de sus vestidos le hicieron un hueco en el trasero. ¿Te imaginas esos hombres, soldados, guerreros sin barba, o judíos sin barba? Eso era tenaz en esa época. Todos lampiños y les cortaban el cabello y el hueco atrás en el vestido. Claro, cuando ellos llegaron donde el rey, muchachos, ¿qué pasó? ¿Cómo así? No. Entonces les dijeron, váyanse fuera del campamento, estén ahí bastantes días hasta que les crezca otra vez la barba para que puedan volver a entrar al campamento. Esa fue la orden que hicieron con ellos. Entonces, eso sería jerpá. Si nosotros buscáramos ese texto, veríamos esta palabra ahí dentro del relato de eso. ¿Por qué? Porque ellos los afrentaron, los deshonraron, los avergonzaron. Eso ya es jerpá. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso dice, y se llevará el holocausto continuo y establecerán allí sus chicuts. O sea, lo nauseabundo y repugnante. Porque el templo, en la época de Antíoco Epífanes, de verdad, hermanos, que ese señor, afrentó el templo, puso sacerdotes que no eran
de la descendencia de Aarón, griegos, imagínense, fueron y buscaron un sacerdote original y les dijeron, explícanos cómo se hace todo esto aquí en el templo. Ah, imagínese usted. Y luego sacrificar un cerdo en el altar. O sea, profanaron el Beit Hamikdash, lo profanaron completamente. Y cometieron una abominación al ofrecer sangre de un animal impuro en el altar. Eso fue un desastre completo, hermanos. Eso fue un desastre. Eso es lo que Antíoco Epífanes hizo. Por eso es que la mayoría, un 70% de los judíos, se alejaron del templo. No volvieron al templo. Y no, ya que vamos a ir por allá. Esos griegos allá es que de sacerdotes, un griego de sumo sacerdote, nada, y el altar que está profanado y contaminado con semejante inmundicia de la sangre de un cerdo, entonces la gente no volvió. Los que volvieron, los que siguieron yendo al templo, fueron judíos que lo hicieron por conveniencia social, por recibir prebendas de los invasores, de los griegos, por política, por conveniencia. Entonces, por eso es que de esa crisis en Israel nacen los partidos o las escuelas rabínicas, que son los esenios. Los esenios, ellos sí no volvieron al templo jamás. Ellos se quedaron en el desierto, crearon su propio sistema de culto, y ahí son los esenios. Luego estaban los fariseos, la escuela farisea, los de Gilel. Más adelante vinieron los herodianos. Todavía esas eran las principales escuelas principales que se formaron a raíz de la crisis en el templo, que la gente no volvió, los judíos no volvieron al templo por eso, porque lo habían profanado. Entonces Yeshua está hablando de eso y por eso nos pusimos en la tarea de investigar esta parte de la palabra abominación, que en su Biblia es la misma palabra en toda la Biblia, pero en el texto hebreo no es así. En unas partes dice toevá, en otras partes dice jerpá y en otras partes dice chikuts. En estos tres textos a los que Yeshua hace referencia en el libro de Daniel, usa la palabra chikuts, chikuts. Y chikuts, ya ustedes saben, nauseabundo, sucio, inmundo, repugnante, que no tiene que ver con idolatría, sino que se hizo algo abominable ahí en el altar, dentro del escenario del templo. Bueno, vamos para el otro texto que está en Daniel 12:11. Daniel 12:11. Mire cómo dice en esta traducción de hebreo español, cómo dice Daniel 12:11. Y desde el tiempo en que fuere quitado el holocausto continuo para reemplazarlo. ¿Qué es el holocausto continuo? El holocausto continuo son los sacrificios diarios que se hacían en el templo. O sea, es importante para uno entender la Biblia, entender cómo funcionaban los asuntos en el templo. Porque uno imagina que eso era como la iglesia católica, un templo ahí, un salón, que atrás está la sacristía, que las cosas para confesiones, y no. Saquémonos de esa figura del templo católico y de la iglesia cristiana, saquémonos esa idea de ahí. Porque en el templo católico, mire usted cómo copiaron, la iglesia cristiana copió al catolicismo en cuanto a la pila bautismal. La pila bautismal de la iglesia católica, ¿dónde está? Dentro del santuario, dentro de la iglesia. Y las pilas bautismales de las iglesias cristianas también están dentro. Pero en el templo no funcionaba así. Había un lavacro, sí,
pero estaba dentro del santuario, pero era para los sacerdotes nomás. Pero no era para hacer tevilá, solamente para lavarse las manos y los pies y la cara cuando iban a oficiar. ¿Ok? Pero ahí no había un lugar para hacer tevilá, no lo había. Una mikveh no la había. Las mikveh siempre estaban afuera. Las mikveh siempre eran afuera del santuario. ¿Estamos? O sea, usted nunca va a ver una mikveh dentro de un santuario, dentro de una congregación, dentro de una sinagoga. Eso no funciona así. Siempre están afuera de la sinagoga. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando hablamos del, como dice aquí, cuando fuere quitado el holocausto continuo para reemplazarlo por la cosa detestable. Si estuviéramos leyendo este texto en el texto hebreo, aquí donde dice detestable está la palabra chikutz, que aquí yo la tengo reseñada, o sea, marcada con un marcador. Chikutz, usa la palabra chikutz, no usa la palabra jerpá ni la palabra toevá, no, sino chikutz, que como venimos viendo, no se está refiriendo a nada de idolatría, ni de humillación, ni de deshonra, sino de algo nauseabundo, sucio y repugnante. Porque de pronto piensa uno, porque en los canaanitas había una forma nauseabunda, eso sí es nauseabundo, repugnante y sucio, inmundo, de Baal-Zebub. Baal-Zebub era un ídolo de los cananeos, que era una mosca, tenía figura de mosca. Entonces, el santuario, el lugar de adoración de ellos, era una mosca, era una estatua de una mosca, y arriba, en la parte de arriba, habían nichos. Entonces, la forma de la gente adorar ese ídolo era defecando sobre la mosca, sobre ese ídolo que estaba ahí abajo. Todos iban a defecar. Esa era la forma de adoración entre los canaanitas, que incluso en el Talmud hay un relato de un rabino que él cogió fama porque él afrentaba a los que tenían ese ídolo de Canaán, que todavía adoraban ese ídolo. Entonces él iba y hacía su deposición allá. Entonces la gente lo regañaba y le decían, ¿tú por qué haces eso si eso es una adoración idólatra? Eso es idolatría. Él decía, no, yo lo hago por maldecir y por afrentar a ese ídolo. Entonces, a raíz de eso, de lo que él hacía, pues se formó una discusión y se llegó a la conclusión de que él no debía de ir allá, así fuera para maldecir ese ídolo, pero como esa era la forma de adorar ese ídolo, prácticamente él estaba participando y estaba haciendo lo mismo que hace un adorador de ese ídolo. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, de lo que habló Yeshua en este verso 15, cuando nos mandó a todos nosotros a leer el libro de Daniel. Por tanto, cuando vean el Beit Hamikdash, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice, el que le entienda, nos manda a estos tres textos porque usa la misma expresión que usó Yeshua aquí en esta palabra. Él dijo chikutz, usó la palabra chikutz. Baruch Hashem. Yo aquí tengo
un libro que es solamente un libro de Mateo, hebreo-español. Vamos a mirar esta 24. Aquí sí está bien complicado. Dice, este es el anticristos, y esa es la abominación desoladora de la que habló Daniel, como estando en el lugar santo, el que le entienda. Mire que ahí está la misma palabra, hermanos, increíble. La misma palabra, chikuts. Está la misma palabra, chikuts. Claro, aquí pusieron, en vez de poner una yod debajo de la chin, pusieron la e, chekuts. Pero en Daniel está chikuts. ¿Se da cuenta? O sea, hay dos formas de decir chikuts o chekuts. Ahora, ¿por qué la diferencia en la pronunciación en tantos versos o en tantas versiones de las escrituras? Lo que ocurre, hermanos, es de que el judaísmo, a causa de las deportaciones, que cuando los judíos estaban como bien junticos y eran bastantes, 1 millón, 2 millones de judíos en un lugar, en un país, a los habitantes del país les daba envidia porque siempre eran progresados, les iba muy bien, muy bendecidos, entonces les daba envidia y lo que hacían era que armaban una persecución y los deportaban a todos, los regaban. Unos los mataban y otros los regaban por todo el mundo, como diciéndoles, váyanse ustedes de aquí, no los queremos acá. Entonces, a raíz de estas persecuciones, hermanos, algunas muy grandes y otras no muy grandes, muchos judíos huyeron, por ejemplo, en la época de la persecución, en la época de la Reforma, la época de los cruzados, de esas matazones que hubieron. Muchos judíos se refugiaron en los países que hoy es la Unión Soviética. Usted ha visto esos países que Kazajistán, Kuzajistán, Tayikistán, Pakistán, todos esos países así que son países pequeños, pero que vivieron aislados durante siglos, durante cientos de años, vivieron aislados por causa de las persecuciones. Entonces, lo que hoy en día es la Unión Soviética o Rusia, Rusia es más grande que Estados Unidos, Rusia puede ser más grande que Estados Unidos y Canadá. Creo que es más grande porque tiene un territorio que se llama Siberia, que ahí no vive casi nadie, porque ahí las temperaturas son 50, 60 bajo cero, y eso son temperaturas demasiado heladas y nadie va a querer vivir en un lugar de esos. Pero en Siberia, pues eso está lleno de metales, de gas, de petróleo, de muchas cosas. Esa es la riqueza de Rusia. Bueno, entonces en esos territorios, hermanos, se asentaron muchos judíos. En Kazajistán, Kuzajistán, Tayikistán, todos esos se asentaron muchos judíos y ahí crecieron durante cientos de años. Entonces, como ellos quedaron aislados de las demás comunidades europeas, de las otras comunidades judías, ellos, como en esos países se hablaban lenguas, ahí no se hablaba ruso, porque si usted va a Rusia hoy en día, hay lugares en Rusia que hablan otras lenguas, que hablan otros idiomas dentro de un mismo país. Esto es un fenómeno.
Bueno, ni tanto, porque aquí en Colombia hay como 4 lenguas, aparte del castellano, porque los guajiros, ellos tienen una lengua que ellos hablan. También unos indígenas tienen otra lengua. O sea, no es nada raro, simplemente que son minorías, pero de todas maneras hablan otras lenguas. Pero en Rusia hay países satélites dentro del mismo territorio ruso, muy grandes, que hablan lenguas, no hablan ruso, sino que hablan otros idiomas. Entonces, ¿qué ocurre? Los judíos que emigraron inicialmente a esos lugares empezaron a hablar, esa es la lengua donde ellos vivían, entonces empezaron a cambiar la pronunciación del idioma ancestral del hebreo. Le fue cambiando. No las letras, porque las letras son incambiables, pero sí la pronunciación. Porque ¿cuál es el problema con el hebreo? El problema con el hebreo es de que el hebreo cuando se escribe no tiene vocales. Eso, las vocales se creó, o sea, escribir las vocales se creó hace por ahí unos 300, no, como unos 600 años más o menos, en la época de Colón, fue que se le empezó a poner como las vocales en el hebreo escrito. ¿Ok? Las vocales. Entonces, los de esas regiones tan apartadas, los judíos que vivían en esos lugares, hermanos, ellos fueron cambiando la pronunciación de algunas palabras. Por ejemplo, aquí lo acabamos de ver. En este documento, que es Mateo, cuando yo leo la palabra en esta otra Biblia, que es hebreo español, pero este hebreo español viene de Europa. Y este hebreo español viene de los Países Bajos, el que hay aquí en esta. Entonces, en este de Europa y España dice chicuts con Y. Pero en esta que viene de los Países Bajos dice chekuts. ¿Ve? Aquí dice chicuts y aquí dice chekuts. Ahora, no nos vamos a poner a pelear aquí nosotros a ver quién está equivocado o quién tiene la verdad. El que dice chikuts o el que dice chekuts. No nos vamos a poner a pelear con eso porque es un asunto lingüístico, porque el texto original no es alterado para nada. Acuérdese que el hebreo funciona originalmente sin vocales escritas. No tiene las vocales escritas. Hoy en día nos hacen la vida fácil para aprender un poquito de hebreo porque los masoretas crearon las vocales. Crearon las vocales y las pusieron ahí debajo. Entonces unos dicen chikuts, otros dicen chekuts. Entonces, cuando usted vea la película, está El tren de la vida, una película judía chistosa, pero muy buena esa película, que la recomiendo a los que no la han visto, El tren de la vida. Esa película, el hebreo que hablan ahí, porque es una comunidad judía, el hebreo que hablan ahí es el hebreo alemán. Es el hebreo alemán, el askenazi. Entonces, muchos de ustedes ya saben cómo se dice, por ejemplo, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O cómo se dice la oración sacerdotal. Yevarejeja Adonai Beis Mereja. ¿Ok? Esta pronunciación que yo estoy dando es la pronunciación europea sefardí, la que se usa en Israel y la que se usa en Europa y en España especialmente, la sefaradí. Pero cuando usted en la película escucha al rabino, cuando se van a subir al tren, que hacen una oración como a las 2, 3 de la mañana para ya irse de ese pueblo a huir de ahí en un tren,
que el rabino primero, antes de que la gente suba al tren, él hace una oración, levanta la Torá, el rollo de la Torá, y él hace la oración aarónica. Y ahora es que es Adonai, pero la pronunciación que él hace ahí es diferente a la sefardí. No cambia en ningún momento las consonantes, no se pueden cambiar, porque no cambian. Pero las vocales sí. Las vocales sí, y la entonación también. Porque hay unos que dicen, el sefardí se dice llevarejeja, y él dice llevarejija. ¿Ven? Entonces, porque es que hoy en día uno se encuentra muchas personas peleando porque se dice Yeshua o porque se dice Jehoshua, porque se dice Yahweh o se dice Jehová, peleando por la pronunciación, ignorando esto que estamos tratando ahora. Ahora, si ahondáramos un poco más en este asunto de las pronunciaciones, nos iríamos a los judíos chinos, porque en la China, que es un país gigantesco y que estuvo aislado en la época de Mao Zedong, de ahí para atrás, en las dinastías, porque antes de la dinastía Rey, la dinastía Li, la dinastía, y eso duró 500, 800, hasta 1000 años con dinastías. Y ahí en medio de esas dinastías, allá en la China, porque la China estuvo aislado muchos años, habían judíos que habían huido también de las persecuciones europeas y se asentaron allá. Esa gente hablaba chino, y el chino es un idioma muy complicado y muy gutural. Muy gutural. Entonces dígame usted cómo pronuncia el Shema un chino. La pronunciación vocálica de las vocales es diferente. Es diferente. Entonces, si alguien aprende hebreo con la pronunciación china, va a empezar a criticar a los sefardíes y a los askenazis porque pronuncian diferente. El sefaradí dice de una forma y el askenazí dice de otra forma. Ustedes están equivocados, le va a decir el judío chino. No. Es simplemente pronunciaciones que se heredaron de acuerdo al idioma donde vivía la persona. ¿Ok? Donde vivía la persona. Bendito sea el nombre del Eterno. Porque mire, vamos a un ejemplo. La palabra Baruch, que quiere decir bendito. Y todas las oraciones comienzan así. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech bueno. Baruch. Si usted oye a un gringo, a un americano, nativo en el inglés, pronunciar la palabra Baruch, él no dice Baruch como nosotros. Él dice Baruch. Baruch. Porque la R en inglés es diferente. Nosotros decimos R. El americano dice R. R. O sea, es palatal. ¿Ok? Yo les digo esto, hermanos, porque de verdad hay mucha división allá afuera con este asunto de que se dice Yeshua o se dice Jehoshua o Yahshua, etcétera, etcétera. O sea, yo no estoy diciendo que estén quitando una letra. Si se quita una letra, ahí sí la cosa es grave. La cosa es grave. ¿Ok? Porque, por ejemplo, Yeshua y Jehoshua es diferente. Que Jehoshua es Josué en el castellano. Y Yeshua es Yeshua como nosotros lo conocemos. Pero Jehoshua ya tiene una consonante más, entonces ya no funciona Jehoshua. Y hay gente que alega que no se dice Yeshua, sino Jehoshua. Y pegados ahí con eso. Entonces,
desde que se respete las letras que hay aquí en la Torá, sin añadirle ni quitarle una letra, no una vocal, porque la vocal no existe, la vocal existe es en la tradición, en la tradición que se va manejando de padres a hijos. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos de tradición, estamos hablando de tradiciones lingüísticas, de pronunciación, como decíamos ahora, carro, carro, carro. Y en alemán, decir carro es otra cosa, otro rollo también, porque la pronunciación es más complicado. Y asimismo, si usted pone un alemán, vamos a hacer un ejemplo, usted pone un alemán con la Torá en la mano, Deuteronomio 6.4. Pone un ruso con la Torá en la mano, Deuteronomio 6.4, en hebreo. Pone un británico, inglés, con la Torá en la mano, Deuteronomio 6.4. Y pone un mexicano con la Torá en la mano, Deuteronomio 6.4, y usted les dice al primero, alemán, lea cómo le lee usted Deuteronomio 6.4 en hebreo. El ruso, ¿cómo se lee Deuteronomio 6.4 en hebreo? Y usted va a ver, hermanos, que todos no van a coincidir en la fonética. No coinciden. Va a sonar raro. Todos los cuatro van a sonar raros. ¿Se da cuenta? ¿Por qué suena raro si es la misma palabra, la misma Torá? El asunto de la fonética, de cómo se pronuncian las palabras en cada país, porque las palabras no se pronuncian igual en todos los países. Ese es el problema y esa es la claridad de las cosas. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos nosotros pensar, hermanos, acerca de qué es la abominación desoladora? Ya sabemos que va a ser algo repugnante, nauseabundo, inmundo y sucio. Porque el texto explícitamente no lo dice en sí en qué consiste esa abominación. Solamente tenemos un antecedente que fue Antíoco Epífanes cuando profanó el altar, el santuario, ofreciendo un cerdo, un animal inmundo en el altar. Entonces tenemos esa base. Puede ser que se vuelva que la antimachía, porque es que aquí en este texto, hermanos, en este texto, en este texto es complicado porque dice directamente anticristos, el antimachía. Pero este tipo es el que va a hacer esa profanación, va a abominar, va a profanar el santuario. Y lo va a hacer de esa manera. No sabemos cómo, pero va a ser algo sucio, algo abominable para un lugar tan sagrado como lo es el templo, el Beit HaMikdash. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces dice, yo aquí tengo como 3 Biblias, 4 Biblias. Vámonos otra vez a ir para Mateo. Entonces dice, entonces los que estén en Judea, estamos ya en Mateo 24:16. Dice, los que estén en Yehudá, huyan a los montes. Cuando hablamos de Judea, estamos hablando de todo el territorio de Israel. Por eso dice, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que estén fuera
de Judea hagan lo mismo. Porque Jerusalén, ustedes saben que Jerusalén es la capital del mundo. No es solamente la capital de Judea, sino que es la capital del mundo. Otros lo llaman el ombligo del mundo. Otros lo llaman el corazón del mundo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque allá comenzó todo y allá va a terminar todo. ¿Estamos? Allá comenzó todo y allá termina, en Jerusalén. Entonces, cuando se desate una persecución global, esa persecución va a comenzar en Jerusalén. O sea, nosotros ya tuvimos algo parecido. Vamos como a darle una iesesis a eso. Cuando comenzó el asunto de las cuarentenas, ¿dónde comenzó? En China. Cuarentenas en China. Luego otro país, que Estados Unidos, que el Reino Unido, que Alemania, y eso se fue extendiendo hasta que abarcó, no todo el mundo tampoco, porque las cuarentenas no fueron en todo el mundo. Hay países que no guardaron cuarentena. O sea, Haití fue uno. En Haití no hubo cuarentenas. Y casi no hubieron muertos tampoco allá del asunto del COVID. Bueno, estamos tomando esto como ejemplo porque todo comienza en un lugar. La persecución. Mire lo que dijo Yeshua. Cuando vean que es profanado el santuario, ese es el campanazo y esa es la advertencia. Corran, corran. Entonces, por eso dice, los que estén en Yehudá, o sea, en Judea, huyan a los montes. Y esa misma palabra se hace extendida a los demás países donde estén los creyentes. Cuando veamos las señales, va a ser esa, que se profane el Beit Hamikdash, la abominación desoladora, la inmundicia. Es hora de salir. Entonces dice, aquí ya instrucciones más precisas. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su talit, su capa. Entonces aquí está hablando del que esté en la azotea, no vuelva a la casa, porque la persecución que se va a desatar en ese instante va a ser una persecución global. O sea, eso va a ser algo no fortuito. Me pasó de repente, no. Eso va a ser algo planeado. Porque todo es planeado, hermanos. Esto no va a ser que fue casualidad, fortuito, que de repente no. Hay muchas cosas que se ocurren de repente. La muerte y la picada de una culebra. Eso ocurre de repente. Pero esto sí va a ser planeado y va a ser planeado a nivel global. ¿Ok? A nivel global. Viene una persecución. Entonces tenemos un ejemplo de eso bien organizado. Otra vez, libro de Esther. Cuando Amán convence al rey, a Ahasveros, de que hay que matar a aquellas personas que no honran al rey y tienen otras leyes diferentes, yo no sé qué, le mete una película ahí tenaz. Entonces el rey dijo, sí, ahí me tienen que respetar y yo no sé qué. Entonces, pum, él firmó el decreto. ¿Qué decía el decreto? De que todos los judíos en todas las provincias del reino, 127 provincias, o sea, 127 países, donde tenía dominio Babilonia en esa época, todos los habitantes de esos países babilónicos tenían autorización para matar, para destruir y dar muerte a todos los judíos que vivieran en sus lugares. Una autorización legal.
legal. Y a los judíos les estaba prohibido defenderse. No podían defender. Y eso fue un decreto. Tal fecha, eso es tal fecha que vamos a hacer eso. Porque eso le pusieron fecha y todo para la matanza. Entonces se enviaron las cartas y el texto dice en varios idiomas y lenguas de los pueblos a donde tenía cobertura Babilonia. Y mire usted, todos los babilonios estaban esperando ese día, los que odiaban a los judíos, estaban sobándose las manos porque decían, ya tenemos un día que nos dieron para darle duro a esa gente, a esos judíos, los vamos a matar. Y ya cada uno estaba afilando sus armas y preparándose, y los judíos llenos de miedo porque no podían hacer nada. El único que los podía librar era el Eterno, el del cielo. Entonces, miren, hermanos, que esto fue organizado, no fue fortuito. Esto que viene, cuando veáis la abominación de la desolación, o sea, la profanación del templo, entonces dice, los que estén en Judea, huyan, porque esto está organizado y esto no va a ser que primero en Jerusalén, a las 2 semanas en Alemania, a las 3 semanas en Asia, a las 4 semanas en América. No, eso va a ser instantáneo porque eso va a ser organizado. Por eso está la orden apremiante. El que esté en la azotea no desciende para tomar algo de su casa, a correr. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo. Huir. ¿Por qué? Porque la gente va a estar preparada, va a estar avisada. Porque no olvide, hermanos, de que cuando uno lee toda la escritura, toda la Tanaj, la Biblia, uno se da cuenta que hay eventos que se repiten. A veces de menor a mayor o de mayor a menor, pero se repiten. Este evento de la abominación desoladora es un evento que se va a repetir. La destrucción del mundo es un evento que se va a repetir. Estamos hablando del diluvio. Y ustedes saben que cuando estuvimos hablando acerca del diluvio en la Parashá, ustedes recuerdan que ahí hablamos de que antes de que viniera el diluvio, el Eterno ya había enviado 2 diluvios, pero menores. 2 diluvios menores. O sea, hubieron unos desastres relacionados con agua, que fueron unos maremotos, unos tsunamis. Y murió mucha gente. Lo que pasa es que eso no quedó registrado explícitamente en la escritura, pero sí quedó registrado en otros libros. Esos 2 eventos que el Eterno ya venía como advirtiéndole a la gente. Les envió un tsunami, o sea, una pared de agua ocasionada por algún terremoto, y se llevó varias ciudades costeras, y murió mucha gente, y hubo mucha destrucción, y la gente no quiso entender, no creyó. Se recuperaron, construyeron otra vez como un reto al Eterno, como un reto. ¿Ok? Porque retaron al Eterno. El Eterno les tumbó todo y ellos dijeron, lo vamos a construir otra vez. Lo vamos a construir otra vez. Y sí lo hicieron. Y le envió otro, más grande. Destrucción, muchos muertos, pero esa gente se paró también delante del Eterno y dijeron, lo vamos a construir otra vez. Nosotros los que sobrevivimos vamos a reconstruir. Y lo hicieron. Y siguieron pecando. Y Noé construyendo el arca. Hasta que ya vino el grande, el mero, como dicen en México, el mero, un diluvio, y ese sí se los llevó a todos, hermanos.
Ahí no hubo quien dijera, lo vamos a hacer otra vez. No. Porque eso de lo vamos a hacer otra vez, eso es retar al Eterno. Por eso Estados Unidos, no sé si usted se acuerda, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, Bush se fue allá a las ruinas, que hacían como 2 o 3 días había ocurrido la caída de las 2 torres. Y se veían esos hierros ahí, y el humo todavía saliendo. Y Bush, el presidente, retó a Dios, retó al Eterno. Y dentro del mensaje y las palabras que él dijo unas palabras retadoras. Reconstruiremos esto y levantaremos una torre más grande de las que habían ahí. O sea, ese hombre sin darse cuenta estaba retando al Eterno. Estaba retando al Eterno. Porque el Eterno no se puede retar, más bien humillarnos, pedir perdón por los pecados y una guía para hacer las cosas. Porque cuando venga la debacle, lo que se viene destinado para Estados Unidos, una de las cosas que se va a volver a caer va a ser esa torre que hicieron ahí, porque ahí hicieron un edificio más grande y más alto que las gemelas, que las torres gemelas. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando venga esa persecución global, realmente, hermanos, no va a haber tiempo. No va a haber tiempo. Entonces, luego dice, verso 19, ¡ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días! O sea, en una circunstancia de estas, hermanos, que le toque a uno ir al monte, toque salir corriendo, con la ropa puesta, cargando un niño recién nacido o un niño pequeño, eso es complejo, muy complejo una situación así, porque aparte de que hay que huir, hay que velar por la integridad del niño. Y eso pues reduce mucho la capacidad de una mujer o de una familia para sobrevivir y desplazarse más rápido. Aparte pues de las condiciones precarias, porque uno adulto, uno puede aguantar muchas cosas, usted pasa con una comida al día, usted la aguanta y la resiste y no se muere por eso. Pero uno alimentar a un niño con una comida al día, eso es tenaz, porque el niño está en crecimiento, está en desarrollo, y eso, el niño se va a enfermar, no le va a ir muy bien en su crecimiento. ¿Ok? Entonces, por eso dice, hay de las que estén en cinta, porque les va a tocar duro y complicado dar a luz estando en cintas. Por eso dice, hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque va a ser complicado. Luego en el verso 20 dice, oren pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat. Ni en invierno ni en día de Shabbat. O sea, mire el Eterno, hermanos, cómo Él tiene tan consagrado el día de Shabbat, que Él en medio de una persecución, por defenderlo a Él, por estar con Él, por seguirlo a Él, Él no dice, no, tranquilo, no se preocupen, huyan, no guarden el Shabbat hoy porque miren las circunstancias. No, mire lo que dice acá. Oren pues para que la huida no sea ni en invierno ni en día de Shabbat. Que sea el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el sexto, pero que no sea en Shabbat para no profanarlo. Ahora,
¿Por qué Yeshua dice estas palabras, hermanos? Primero, vamos a tomarla de dos formas. Primera, entender la importancia que él le da al Shabbat, que aún en circunstancias extremas, el Shabbat es Shabbat. Ojo, circunstancias extremas. El Shabbat es Shabbat. Y la otra, hermanos, es de que si una persona le tocó huir en día de Shabbat, se va a sentir mal. Uy, Señor, perdón, Señor, nos tocó salir volados de allá porque empezaron a perseguirnos y miren, Shabbat, nos tocó hacer eso, no. Pues, entonces, porque cuando hay personas celosas, cuando hay personas que se han acostumbrado a honrar el Shabbat como el día del Eterno, como el día sagrado del Eterno, hermanos, cuando eso está muy arraigado y una persona, así sea en un momento de extrema persecución por causa del mismo Eterno que fue el que dio el Shabbat, la persona con todo y eso le da vergüenza, le pesa tener que profanar el Shabbat salir corriendo en un día de Shabbat y se siente mal por no haber guardado el Shabbat bien. ¿Ok? Entonces son dos cosas. Una, la tristeza por no poder honrar el Shabbat debidamente. Y la otra, el celo del Shabbat. Por eso el Shabbat es muy importante. Es muy importante. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Por eso dice, oren para que su vida no sea ni en invierno ni en Shabbat. Ya lo del invierno, hermano, ya ustedes saben que no hay mucho que decir ahí. Eso está claro. Especialmente la gente del norte. Salir en pleno invierno, temperaturas 2, 3 grados centígrados, un frío tenaz y de pronto hay nieve, eso es duro. El que no está acostumbrado a eso es duro. Estar al descampado, eso es enfermarse, coger una neumonía, en fin, enfermedades que tienen que ver con los pulmones y con la respiración. Están a la orden del día una persona huyendo en invierno, en Shabbat o en Shabbat, pero especialmente en invierno en el caso de la salud. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, dice, porque habrá entonces tribulación, cual no ha habido desde el principio del Olam, hasta ahora ni lo habrá. Este es el verso 21. Porque entonces habrá una tribulación que no ha habido desde la creación del mundo hasta ahora ni la habrá. Muy bien. Me puedo mirar en todas las Biblias a ver cómo está la pronunciación. Bueno, verso 22. Y salvo que esos días sean acortados, no sobreviviría carne alguna, pero por los elegidos y por el bien de los que son escogidos, estos días serán acortados. Entonces, aquí está hablando de lo que hablamos la semana pasada, de los 10 días. Los 10 días. Que ese es el día del juicio, prácticamente un juicio para los creyentes. Pero no un juicio culpable, inocente, no. Sino como el ser emblanquecidos, el ser purificados. Hay un texto que está en Isaías, no, este de 11:12 no. Pero hay unos textos en los profetas donde habla de que los creyentes serán purificados, serán emblanquecidos, y es a través de la prueba.
de este periodo de prueba de los 10 días. ¿Ok? Mateo 24, 22. O sea, se espera que los creyentes siempre guarden el Shabbat y lo estarán haciendo tanto en el tiempo antes de la tribulación como después de la tribulación. Ojo con eso. Por eso esa palabra de Yeshua, que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. ¿Por qué? Porque el Shabbat es Shabbat y el Shabbat es primero. Amén. Ahora, los escogidos y elegidos siempre se trata de las mismas personas. Porque en el nuevo pacto, la congregación de los redimidos son llamados los elegidos. Otros pueblos son llamados elegidos cuando hacen techubá, o sea, cuando los descendientes de las 10 tribus hagan techubá. Ahora, en este texto cuando viene el verso 23, entonces si alguno les dice, vean, allí está el Mesías, o vean, mire, el Mesías está allá, no lo crean. No lo crean, porque se levantarán mochías falsos y neviín falsos, o sea, falsos profetas y falsos mesías. Mostrarán señales y grandes maravillas, tanto que si fuera posible, engañarían a algunos de los escogidos y elegidos. Pero he aquí que tenemos la advertencia antes de que esto ocurra. Claro, en otras Biblias dice, he aquí os lo he predicho. He aquí, ya se los he dicho antes de que ocurra. O sea, cuando nosotros miramos todo esto de Mateo 24, hermanos, tenemos la advertencia, tenemos las señales de los eventos, como para que nadie diga, yo no sabía que eso iba a pasar. Pero ¿cómo ha sido tan raro? No, para que nadie diga que ve esto tan raro, ve esto yo. No, por eso es muy importante leer y escudriñar mucho las escrituras y por eso yo estoy andando despacio con este capítulo para que cuando vengan empiecen a ocurrir las cosas, usted no diga, ve, yo no sabía que eso iba a pasar, ¿cómo así? No, ya sabemos. Ya sabemos más o menos, tenemos pistas de lo que viene. Por eso también dice, verso 26, si alguien les dice, vea, mire, él está en el desierto, no salgan. Vea, están diciendo que él está en los aposentos secretos, no lo crean. Entonces mire por qué Jesús está diciendo esto, hermano. Esto es tenaz. Yo lo voy hasta marcar con el marcador. Porque cuando la gente esté escondida, los creyentes estén escondidos y tengan sus radios. Mire usted. Para que usted tenga una base.
Yo le voy a dar unas pistas preventivas. Un momento. ¿A dónde tiene el celular pequeño? ¿Ustedes recuerdan, hermanos, esos celulares chiquitos de hace 15 años, que eran chiquiticos, que hoy en día les decimos las flechas? No sé si ustedes se acuerdan de los celulares que son chiquiticos. Que a esos celulares no tienen nada de WhatsApp, ni de Instagram, ni nada, solamente para llamar por celular y ya, no más. Eso es lo último en tecnología, hace 15, 20 años. Hoy en día los llaman flechitas y la gente los menosprecia mucho. Esto es un radio transistor de esos antiguos. Que eso lo venden, esto está nuevo. ¿Por qué le hablo del celular chiquito, las flechitas esas viejas antiguas? Porque esos celulares no son computarizados. No son como estos. Estos son computarizados, dependen de señal de internet y un montón de cosas. Pero esas flechitas, no. Si alguna vez, ahora, los carros viejos que no tienen computadoras, estamos hablando de carros hasta los años 90, que no son digitales, vidrios para levantar las ventanas con un botoncito y que no tienen nada de eso, que no tienen computadora, que todo no hay tornillos y cables, ya. Porque hoy en día las motos y los carros todo es computarizado. Si hay un apagón, se va a poder hacer llamadas con las flechitas esas porque el apagón no los afecta. Se va a poder usar estos radios antiguos de transistores porque a estos radios un apagón tecnológico no los afecta. No los afecta. Y los carros de esos viejos, del 90 para atrás, del 88, del 85, que no son computarizados, que no son digitalizados, esos carros cuando venga un apagón van a seguir funcionando, no se van a apagar. Pero los modernos de ahora, del 2000 para acá, esos sí se van a apagar. Esos sí se van a apagar, no van a funcionar si llegara a ocurrir un apagón tecnológico, de tecnología, se apagan. Y las flechitas esos de esos celulares no se van a apagar, hermanos. Esto sí, ese celular que usted tiene ahí en la mano, el iPhone 13, el 14, el 11, todo eso se va, se apaga. Estos también se van. Pero las flechitas esas antiguas, hermanos, por eso les recomiendo, vaya a esos lugares donde venden celulares de esos usados viejos, pero las flechitas esas chiquitas que solamente servían para llamar o recibir una llamada, no más. Nada de WhatsApp, ni Instagram, ni Telegram, ni redes sociales, cero de eso, porque todo eso, cuando venga un apagón, eso se va a apagar. Pero las flechitas no, y estos radios tampoco. Entonces, estos radios
son radios para casos de emergencia, para sobrevivir. Tiene su lámpara. Mira, tiene lámpara. Esto hay que conseguirlo, hermanos, y guardarlo. Nosotros aquí tenemos varios, pero es bueno que usted vaya buscando esto. Son radios transistores con el sistema antiguo FM, AM, 3 bandas. Esto sí va a funcionar en caso de un apagón. ¿Por qué sí va a funcionar? Porque cuando venga un apagón, allá afuera hay mucha gente que tiene, son aficionados a las comunicaciones, a las radios, y tienen de esos radios antiguos para hablar por micrófono. No me acuerdo el nombre de eso. Que eso hay mucha gente en las fincas, en el campo, en el mar, existen los radioaficionados. Y esa gente transmite sin necesidad de internet. No necesitan internet, sino banda larga o banda corta, que son estos. Entonces, si hay un apagón aquí, por ejemplo, en Colombia, un ejemplo, y en Bogotá hay un radioaficionado que empieza a prender ese radio de pilas y empieza, aló, aló, aquí fulano de tal, alguien me escucha, alguien me escucha. Esos mensajes van a llegar a estos radios y va a haber comunicación, porque ya no va a haber comunicación por aquí, no va a haber televisión, no hay internet, no hay nada de eso, porque acuérdese que antes de que viniera el internet, esto funcionaba, este sistema ya funcionaba. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca pensemos que el internet ha existido toda la vida, no. Nunca. Esto es para casos de emergencia y hay que tenerlo, hermanos. Esto hay que tenerlo. Guardadito, reservado para el momento de una emergencia. No vaya a pensar que si usted le toca irse para el monte, usted va a estar desubicado, desconectado del mundo. No, esto te va a conectar. Porque en este momento hay cientos, miles de personas en todo el mundo que tienen de esos radios antiguos de pilas, que no funcionan ni con internet, ni con pegados a la luz, sino que son el sistema de radio antiguo, sin internet. Lo que pasa es que nosotros no podemos volvernos dependientes del internet. Y a través de esos radios es que la gente allá en las fincas, en esos lugares extramuros, escuchaba la radio, sin internet. Radios de una banda, de 2 bandas, de 3 bandas. Este es de 3 bandas. Mírenlo bien. De 3 bandas. Y esto, aunque no haya internet, usted puede escuchar acá. Pero si usted tiene su televisor y no hay internet, no hay luz, no hay televisión. ¿Ve? Pura dependencia de eso. Y si usted tiene una flechita de esas, el celular es flechita chiquito, no lo bote. Y si no tiene, consígase uno. Que eso no es sino ponerle batería, cargarlo con una batería y usted puede hacer llamadas de ahí. Mientras que estos que son costosísimos, que valen millones, esto no va a servir para nada, se va a pagar. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, vamos a parar aquí, hermanos. Estamos en verso 29. Verso 29 de Mateo 24. Bendito el Eterno. Vamos a darle gracias al Eterno por su misericordia, por su bondad, porque nos ama, porque nos previene en cuanto a estas cosas, hermanos, porque esto es muy importante, irlo consiguiendo, porque eso en este momento uno dice, eso por ahí está guardado, pero en un momento, hermanos, que se vaya la luz o que no haya internet, que no haya telefonía, no vamos a estar tan incomunicados tampoco que digamos.
¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Eterno por su bondad, por su misericordia, y que el Eterno nos conceda una Laila Tov. No olvide los hermanos que no pudieron celebrar Pesach, que este domingo, durante el día y el sábado en la noche, es Pesach Sheni, ¿ok? Este fin de semana es Pesach Sheni. Los hermanos, para que puedan ya, los que no pudieron, ya por alguna situación, guardar su Pesach el mes pasado, lo puedan hacer ya esta vez, porque esto es mandamiento también. Hacer Pesach sí o sí. No sí o no, sino sí o sí. Amén. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos has brindado de estar delante de tu presencia. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, te damos el honor y la gloria, porque solamente